Vamos a hablar del tema de las herencias y para comenzar, vamos a definir lo que son las herencias. Para comenzar por lo más sencillo y entonces pues vamos haciendo preguntas en el camino. Licenciado Batista Caballero. Pues mira, para explicarlo en Herrera Bichuela, las herencias, para que haya una herencia, lamentablemente tiene que fallecer alguien. Y la gente se sorprende cuando yo digo que lamentablemente, porque la gente dice, no, porque es que mis papás me dejaron tal cosa en vida. Pues eso es una diferencia entre eso y la herencia, porque eso sería una donación. Cuando es en vida, una persona, cualquier ser humano, se le puede donar a alguien, ya sea un carro, una casa, dinero, cualquier activo que posea. Pero cuando se refieren a las herencias, probablemente hay un causante, lo que es el difunto, y por ahí comienza entonces el proceso de heredar, que puede ser ya sea con testamento o sin testamento. Ok, vamos a hablar de ese elemento interesante. Cuando usted me habla de testamento, hay varios tipos de testamento. Sí. Está el hológrafo, que ese es el que se escribe a mano, pero que tiene unos requisitos en particulares para que sea válido. Está el que se hace ante notario público. ¿Todavía se hacen abiertos, cerrados o ya eso cambió con la ley? Con el nuevo Código Civil, ya todos los testamentos son abiertos. Okay. Son ante un notario y requieren tienen unos requisitos, pero quien los redacta es el notario, a maquinilla o a computadora, cualquiera de las dos. Uh-huh. Pero el notario lo redacta, pero con las instrucciones de la persona que va a testar. Es decir, yo quiero que esté esto, yo quiero que dejarle la casa mía a fulano, el dinero a mengano, el carro a fulano o a fulana. Y al final tienen que haber unos testigos que conozcan tanto al difunto, al pronto difunto en su totalidad. Y el notario tiene que identificarlo, ya sea por conocimiento personal o por alguna identificación expedida por el gobierno estatal o federal, pero solamente puede ser licencia o pasaporte. Ok, en cuanto al hológrafo, es el testamento que se hace a mano, a puño, ¿verdad? A puño y letra, pero no es que yo deje un documento sin una formalidad. Para que sea válido tiene que tener la firma, la fecha y la hora en que se redacta ese documento. Fíjate, la hora en el hológrafo, la hora no es necesaria. Ok. Y que conste, el hológrafo usted lo puede hacer en cualquier parte del mundo, usted no requiere de ningún notario, de ningún abogado. Usted lo puede hacer, digamos, usted está en su casa o usted está de viaje y usted coge cualquier papel. Cualquier papel. Y empezó a escribir yo, fulano de tal, esta es mi última voluntad, que si en el futuro, en la causa de mi muerte, pues estoy dejando mis bienes a fulano, mengano, sutano, y lo divide como usted desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley. Y al final, esta es la parte más importante, usted puede firmar al principio, pero usted tiene que volver a firmar al final por obligación y poner la fecha al final. Si no, entonces ahí no sería válido. Ok, hablamos de los testamentos escritos, los documentos, tanto el hológrafo, que es a puño y letra, como el que se hace a través de, ya no hay maquinillas ya, pero a través de computadora, ante notario, etcétera, etcétera. Pero también usted puede heredar sin que haya un testamento, porque la ley establece también una forma y manera de cómo se lleva a cabo el proceso para uno heredar. Correcto. Antes del 2020, y tengo que hacer esta distinción, porque hay personas que fallecieron antes del 2020, que no es como quien dice, pero por ejemplo en la Revichuela se tienen que dejar llevar por el Código Civil anterior. Personas que fallecieron una vez entró en vigor el Código Civil nuevo, que es del 2020 en adelante, tienen que dejarse llevar por lo que dice el Código Civil actual. Eso quiere decir que como mínimo, si usted es un descendiente, y aquí explico, descendiente es, digamos, que yo tengo hijos, nietos, bisnietos, cualquier persona que vaya hacia abajo. Pero también están los ascendientes, ¿no? Correcto. Ok. Pero si es descendiente, como mínimo, se le tiene que dejar el 50% con testamento. Vamos a parar ahí porque ahí es donde se complica un poquito la cosa. Y yo quiero que usted me lo explique con detalle. Hay dos formas de heredar: ascendiente o descendiente. ¿Quiénes son los ascendientes? Los
ascendientes sería entonces, digamos, yo fallezco, pues serían mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos. Todo Ok. lo que sea hacia arriba de mí que estén vivos todavía, obviamente. Y están los descendientes. Y los descendientes son los que van, mis hijos, mis nietos, bisnietos, etcétera, por ahí para hacia abajo, directamente. ¿Hay para los lados o no? Hay para los lados. Yo sabía yo que algo, me estaba recordando algo de la... Hay para los lados. ¿Quiénes son para los lados? Pues mira, en el Código Civil de antes, es decir, el del 1930 hasta finales del 2020, primero heredaban los hermanos y luego el cónyuge. Ahora, primero hereda el cónyuge y si no hay cónyuge, pues heredarían los hermanos. Y luego de eso, si no hay hermanos, bueno, primero los tíos, perdón, los hermanos, después los tíos, después los primos y hasta un primo en segundo grado. Después de eso, si no hay nadie más, ¿quién tú crees que hereda? ¿Quién? El Estado. Muy bien. Que la casa nunca pierde. Antes de seguir profundizando en esto, mucha gente se preguntará, ¿y por qué le preguntó de los ascendientes y los descendientes? Porque uno tiene siempre en la mente que los que van a heredar son los que mencionamos, hijos, ¿verdad? Los descendientes. Pero si no hay descendientes, entonces ¿qué heredan los ascendientes? Los ascendientes. Y de manera equitativa. Ok. Pero, digamos, hay como un tapón, porque digamos que mis padres estuviese fallecido uno y uno está vivo, pero tengo mis 4 abuelos vivos. Ok. Pues quien va a heredar todo es el padre mío que está vivo. Y ahí para. Aunque de un lado, como quien dice, digamos que mi padre fue el que falleció y mis abuelos de parte de padre están vivos, como quiera, como mi madre todavía está viva, pues en ese caso mi madre le daría absolutamente todo. Ahora vamos a lo complicado del asunto. Digo, esto es complicadito, pero vamos a lo complicado del asunto. ¿Cuánto se supone que hereden las personas? Porque si hay un hijo, pues ese hijo lo hereda prácticamente todo. Correcto. Pero si hay más de un hijo, hay una ecuación que se hace en la división de esa herencia. Correcto. Sin testamento. Para la parte es relativamente simple. Digamos que hayan 3 hijos, pues heredan por partes iguales. Este es sin testamento. Ahora vamos a lo complicado, como tú dices. Si yo tengo 3 hijos y yo hago testamento, yo por ley estoy obligado a dejarle 50% a esos hijos míos o los descendientes que hayan también. Ahora, eso se tiene que dividir, digamos, en 25%, se tiene que dividir equitativamente. Ahora, el otro 25%, es decir, la otra mitad, yo puedo mejorar a uno de mis hijos, al que yo quiera, sin distinción, y no se pueden quejar. Y los otros Sí, dos, siempre y cuando no le toque la parte que le corresponde. claro, correcto, Ujú. que del 50%, la mitad, que sería un 25%, por ley se debe dejárselo a los 3. Si hubiesen 3 hijos y yo estoy dejando, ¿verdad? Pues la herencia después que falle. ¿Yo puedo dejar a alguno de los hijos sin herencia? Se puede desheredar a un hijo. Hay Pero causalidades. con unas causas, por eso lo traje, con unas causalidades específicas. No es por capricho. Correcto. No es porque yo quiero dejar a mi hijo sin herencia. No, hay una formalidad. ¿Cuáles son? Mira, si los ejemplos más simples son, número 1, si intentó de matar a uno de sus hermanos o a su propio, al padre o madre que lo va a dejar testar, lo puede desheredar de esa manera. Si abandonó de manera negligente y se puede probar que hubo una negligencia en el abandono, en el cuidado de ese padre, del testador, a veces yo me río, pero si le quita la pareja a su papá. a su papá o A su madre, mamá. Sí, este, está ahí. Venga, que todavía está aquella causal que si el hijo le sale, bueno, eso aparece ahí, si se dedica a la prostitución, correcto, todavía aparece como una causal que le puede quitar la... correcto. Incluso Ujú. puede cometer, pues la persona puede cometer un delito de depravación moral y no tiene que ser en contra del testador. Y si el testador entiende que lo quiere desheredar, lo puede hacer. Ahora, hay como quien dice, me quito todo el peso encima. El heredero
puede estar el testamento y decir, pero es que yo nunca hice eso. Y los otros herederos tienen entonces que demostrar, tienen el peso de la prueba de demostrar que sí, eso ocurrió. Que con básicamente decir, digamos, yo tuve un hermano y mi madre me desheredó, yo puedo decirle al tribunal, pero es que eso no es verdad, eso fue un invento de mi madre o de mi padre. Ok, ya me invito a abrir el cuadro telefónico. Licenciado, cuando se habla de herencia, mucha gente dice, algo me va a tocar. Y siempre que hablan de la herencia, de que algo me va a tocar, lo están analizando desde el punto de vista positivo. O sea, voy a recibir un dinero, voy a recibir propiedades, pero se hereda mucho más que eso. Correcto. Y la parte que la gente, como tú dices, se emociona, usted no solamente hereda todas esas cosas bonitas, usted también hereda las deudas. Zombie, nosotros no queremos heredar deuda, ¿verdad? A nosotros que nos dejen el billete, las deudas que la pagan. ¿Se heredan las deudas, licenciado? Se heredan las deudas. Y mucha gente dice, ¿cómo que las deudas? Imagínate que te dejaron, por decirte un ejemplo, no voy a decir marca, pero un carro de lujo, un bote lujoso, una mansión. Pero, ¿y si el difunto había cogido todo eso al finalizar su vida, pero cogió préstamos para pagar todas esas cosas y todavía debe 90% de esas cosas? Usted tiene que ver con las deudas. Pero ahí uno como heredero tiene opción. Correcto. Uno va a sopesar lo que va a recibir versus lo que tiene que pagar. Si tiene que pagar más de lo que va a recibir, el heredero puede renunciar a la herencia. Hay que tener ojo con eso. Sí, pero puede hacer eso. No, sí, pero... Lo profundizamos ahora, pero lo puede hacer. Hay que tener ojo con esa palabra. Bueno, le podemos cambiar, pero para que todo el mundo entienda, se usa otra palabra, pero es renunciar a la herencia. Pero se usa otra palabra. Ya mismo podemos profundizar. O puede sopesar si lo que va a recibir es mucho más de lo que posiblemente tenga en deuda. Pues dice, pues mira, pues está bien, pues cojo las deudas, pero también voy a recibir mucho más que eso. Correcto. Ok. Cuando hablamos de renunciar, para que todo el mundo entienda, ¿cuál es la palabra técnico-legal que utilizan en el tribunal? Lo que pasa es que renunciar la puedes hacer. Porque tú puedes renunciar a beneficio de otro de los herederos. Es decir, yo tengo 3 hermanos y yo siento que yo estoy sumamente cómodo y yo digo, ¿tú sabes qué? Pues yo renuncio a nombre de José, mi hermano. Ok. Pues eso no significa que no pueden venir en contra de mis bienes si encuentran deuda más grande. Claro. Eso quiere decir que la parte que me correspondía a mí, en vez de que se lo dividan entre los otros 2 hermanos, entre José y Lola, por decirte, pues va directamente a José. Versus repudiar. Repudiar quiere decir, ¿tú sabes qué? Yo me lavo las manos de todo esto. Si aparece algo más después, pues no me toca, no me interesa, sea positivo en términos de dinero o propiedades, o si sea deuda. Y ahí entonces se divide equitativamente entre los otros 2 herederos. ¿Qué es lo más que se hereda en Puerto Rico? Deuda. ¿Es lo más que se hereda? Que se vio honesto. Aunque la mayoría de las personas en Puerto Rico lo que heredan son deudas y muchas veces ni hacen el ejercicio de hacer una declaratoria de heredero, porque cuando ven dicen, es que mami o papi lo que tenían eran deudas, son que hay una cuenta ahí de banco de 3,000 pesos, 4,000 pesos, pues que se pierda, porque cuando vengo las deudas es más el proceso lo que voy a gastar de lo que voy a recibir. Ok, más allá de las deudas, ¿qué bien es el más que se hereda en Puerto Rico? Las propiedades, casas, edificios, finca, sí, parcela, correcto, solares, como le dicen por ahí. Luego entonces vendrían vehículos, joyas y otras cosas. claro. Pero mayormente son ¿Y por qué lo estoy llevando por ahí? Porque si hay un dolor de cabeza en cuanto a herencias en Puerto Rico se refiere, es en cuanto a propiedades, casas, edificios, solares, parcela, como usted le quiera llamar. Cuando hay más de un heredero, hay que hacer declaratoria de heredero. Hay que hacerlo aunque sea uno. Aunque sea uno. ¿Qué es una declaratoria de heredero? La declaratoria de heredero, lo más simple es una petición que uno le hace al tribunal diciéndole, mira, yo soy fulano de tal, entrego mi certificado de nacimiento del que falleció, certificado de defunción y un documento que te da que es el certificado negativo de testamento que te lo da el Tribunal Supremo para tú poder decirle al tribunal, yo soy el único heredero o somos los herederos, para que el tribunal declare quiénes son legalmente los que van a heredar de este difunto. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer. Y
no sea lamentable, pero se requiere un abogado para hacer esto. El sistema está diseñado para que un abogado haga este ejercicio. Luego de eso, pues si hay propiedades, como tú estás diciendo, por obligación hay que hacer lo que se conoce como la planilla de caudal relicto, que eso es con Hacienda. Eso para cualquier tipo de propiedad. Para cualquier tipo de propiedad, porque si hay una propiedad a nombre de mamá o papá, y papá fallece, pero fallece, propiedad inmueble o mueble. Propiedad inmueble. Cuando es propiedad inmueble estamos hablando de casas, edificios, todo para que todo el mundo, lo que no se pueda mover es propiedad inmueble. Correcto. Para que eso pueda ser cambiado a nombre de los herederos, el registro de la propiedad requiere un relevo de Hacienda diciendo que el difunto no tiene deuda y tiene que ser lo que se conoce como la planilla de caudal relicto. ¿Sí? Ley, eso no hay forma alrededor de eso, no hay que tú puedas hacer pillo, no, eso se tiene que hacer. Una vez se da eso, requieres otros documentos, decir, aunque se escucha a veces ridículo, que la persona no debe asume, que el crimen tampoco se debe de crimen, porque crimen y Hacienda, aunque la gente piensa que es lo mismo, que puede ser muchas veces lo mismo, no. CRIM, recuérdense, es lo del es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Correcto. Que se paga en semestre. Correcto. Que aunque uno lo paga al CRIM, a quien lo está pagando es Hacienda. Pero uno como individuo también tiene otras deudas. Porque una cosa es las cargas que le ponen a la propiedad y otras al individuo. Luego de eso, ahí entonces, con la resolución del tribunal, se puede, digamos, mediante notario también, eso es otra cosa, se puede entonces cambiar la propiedad a nombre de los herederos o los herederos. Vaya despacio, porque todo lo que usted está diciendo, mire, Zombie lo está copiando ahí, así que vaya despacio. Zombie, hablamos de una planilla. ¿Qué planilla fue la que hablamos ahora? La de caudal relicto. No, es que él está llevando a cabo el proceso. ¿Cuántas veces tú has heredado y tú has dado herencia para adelante? Mira para allá, chachos. Licenciado Steven Batista Caballero, le voy a complicar el asunto. Hay una propiedad inmueble. Eran tres hermanos. Uno de los tres falleció. Quedan dos hermanos. Pero ese hermano que falleció tiene hijos. Usted me mira con la cara, pues sabe por dónde voy, ¿verdad? Sí. Pues dele, si usted sabe, usted es que sabe de eso, dele. Es que me río porque tengo un caso que es así, ahora mismo. Mire, yo sé estas cositas, no porque yo haya estudiado Derecho, es que yo me licencié como corredor de bienes raíces, y entonces esas son clases que normalmente uno toma cuando está estudiando para la licencia de corredor de bienes raíces. Entonces, eso es parte de la reválida. Sí, porque te dan un examen después que tú coges el curso para poder ejercer la profesión. Correcto. Mira, si muere, todo va a depender si el hijo, digamos, está el difunto, tiene tres hijos, como tú me acabas de decir, y uno de ellos murió. Pues todo va a depender si murió antes o después. Si muere antes, no necesariamente hay que hacer la declaratoria de heredero del hijo. Pero si muere después, aunque sea un día, el mismo día, pero horas después, hay que hacer la declaratoria de ese hijo e incluir a los hijos o el hijo de ese difunto, y entra como sustitución. Porque heredan. Correcto, porque es un descendiente. Exacto. Lo que hacen es esos hijos. La parte que le correspondía al hijo que falleció, si tiene a su vez hijos, esa parte va para ellos. Correcto, y no es que ellos van a heredar más espacio, claro. Ellos van a heredar la parte que le correspondía al padre o madre que haya fallecido. Y obviamente tiene que hacer el mismo proceso que le acabo de decir. Tiene que hacer la declaratoria de heredero ante el tribunal, que solicitar que una vez le entregue la resolución y la hacienda y el CRIM y la asume. Esos son los documentos que se requieren para poder poner la propiedad a nombre del heredero o los herederos. ¿Cuánto tiempo puede coger un proceso de herencia? Pues mira, eso va a depender de si todo el mundo está por la misma línea o si cada cual está por su lado, porque a veces hay herederos que pues no tienen ningún tipo de problema. Mira, no tenemos problema lo que nos haya dejado, ¿verdad? Pero hay otros a veces, no, que me toca más a mí que no, y entonces ahí empiezan las discusiones. Mira, cuando hay más de, yo les diría
mi recomendación. Déjame hacer un disclaimer ahí en eso que usted hizo su recomendación. Este programa es para propósitos de orientación y educación. Este programa no consiste en una consulta legal sobre el tema de herencias de ningún caso en particular. Claro. Sí, porque ya me van a llamar por ahí y usted sabe que Sí, van a querer hacer una consulta legal. Pues mire, yo recomiendo que si usted tiene 3 hijos o más, debería hacer un testamento para evitar. ¿Y si tengo 2? Es bien raro, te lo digo, es bien raro que peleen porque saben que 50 para mí, 50 para pagar. Ok. Por eso es que digo 3 o más. Cuando son 2, la realidad es que se sabe exactamente que es 50 y 50. Cuando hay más de 3, pues ya empieza el porciento, que es un 33.3, y por chaverías de centavos o lo que sea, se ponen a pelear. Voy a complicar esto. Y ya mismo abrimos el cuadro y entonces seguimos hablando. Muere el don o muere la doña, pero está legalmente casado. Pero los hijos no son del matrimonio, son de un matrimonio anterior. ¿Cómo se hereda ahí? Mira, eso casi de novela, zombie, lo que acaba de decir. Pues tú sabes que en las novelas pasa eso mucho. Se muere alguien, tiene una herencia y entonces los hijos empiezan a pelear con la que era esposa o era esposo. ¿Tú has visto eso? ¿Verdad? En las novelas dan eso mucho. ¿En qué novela tuviste eso? En Fanmagul. Mira para allá. Este zombie una cosa seria. pues mira, sin testamento, los hijos van a heredar la totalidad. Sin testamento. Heredan la totalidad. Ahora, si hay una propiedad que es la propiedad donde vivía el matrimonio, la viuda o el viudo, pues va para claro. sexo, porque hay gente que piensa que no, cualquiera de los dos, el viudo o la viuda, se puede quedar residiendo en esa propiedad hasta una de 2 cosas: o que fallezca o que decida mudarse de ahí. ¿No la pueden votar? No la pueden votar. Claro, no le puedes decir papá murió, mamá murió, recoge que esa casa la vamos a vender, Alita, ¿para qué te quiero? Ahora, muy importante, tienen, como tú dices, que estar casados legalmente. Porque hay gente que convive 30 años, mi marido, mi mujer. No funciona así, mi gente. Usted tiene que estar casado legalmente. No tiene que ser por el gobierno de Puerto Rico, puede ser, pero tiene un matrimonio válido. Un matrimonio válido, correcto. Y ahí sí le puedo decir que o la persona muere y pues ya pueden vender la propiedad, lo que sea, o la persona libre y voluntariamente se va. Ahora, si quieren sacarla, que esta es la tercera opción, tienen que pagarle lo que se conoce como el usufructo viudal. Eso se saca a través de un porciento que tiene que ver con cuánto cuesta la casa y cuánto le queda de vida a esa persona. Siempre y cuando estén casados legalmente. Correcto. Pero ¿cómo uno puede saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona? ¿Cómo se saca ese cálculo? ¿Cómo se hace ese cómputo? Por el promedio de vida que hay entre las personas en Puerto Rico. Digamos, un hombre en Puerto Rico, en términos estadísticos, dura alrededor de 71 punto algo años. Una mujer dura 73 o 74 punto algo años. ¿Se cuidan más? Sí, claro. Se cuidan más. Pues obviamente si la persona tiene menos de esa edad, pues se le calculan los años, se calculan los que faltan, los años que le faltan o los meses que le faltan, y en adición se calcula el valor de la propiedad. Esto es más complicado de lo que uno piensa, zombie. Esto es más complicado de lo que uno piensa. La cuota usufructuaria viudal es de las cosas más complicadas y la mayoría de las personas prefieren ni bregar con eso, porque obviamente la viuda o el viudo va a tener una opinión de cuánto le tienen que pagar si se quiere ir versus lo que los herederos quieren pagarle o pueden pagarle, porque eso es otra cosa. A lo mejor a usted le dejaron muchas propiedades pero no le dejaron nada cash, y fine, usted será rico en propiedades pero no tiene dinero para sacar a esa persona de ahí, que usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero sacar a esta persona porque aunque estaba casado con mi mamá, con mi papá, al final del día a mí no me gustaba el trato que le tenía. ¿Eso se da mucho? Se da bastante. ¿Se da eso? Sí. Ay, Dios mío, ¿no piensa que esto es en serio? Sí, más de lo que usted se imagina. Diantre. También hay, digamos, hay padrastros y madrastras que se llevan sumamente bien con sus hijas. Claro, como debe ser.